Vale, pues empezamos, si os parece. Bueno, para los nuevos, somos Barcelona Animal Safe, un grupo de activismo animalista que hacemos acciones aquí en Barcelona cada semana y desde 2017. Y mi nombre es Delfina, soy una de las coorganizadoras, también están Coque y Miguel aquí afuera esperando. Y hoy vamos a hacer una formación sobre outreach, que sería el hecho de estar hablando con otra persona, ya sea un familiar, amigo o alguien en la calle, que es lo que nos atañe ahora para las acciones, hablar con esta persona sobre veganismo, ¿no? Y más que enfocarme en qué decir específicamente, porque eso también lo podemos buscar nosotros en casa, ¿no? Vale, ¿por qué podemos alimentarnos de proteínas vegetales o empezar a investigar sobre estos temas? Lo podemos hacer en casa. Hoy vamos a enfocarnos un poco más qué estructura podemos seguir durante esa conversación en la calle con un desconocido, ¿no? También habrá un pequeño apartado de cómo hablar tal vez con familiares o amigos, pero no nos vamos a enfocar en eso completamente ahora. Entonces, el esquema de esta formación va a ser una parte teórica, mi chapa durante media hora, 40 minutos, un break y después la parte práctica, que sería utilizando los papeles, que ya los habéis espiado un poco, donde iremos un poco por encima de las excusas típicas, un poco en conjunto, ya que aquí hay varios activistas que hacéis este tipo de activismo desde hace mucho tiempo y seguro que sabéis un montón, entonces entre todos ir eligiendo las que más nos interesan y contestar algunas, compartir información y después hacer grupos de 3 personas y vamos a hacer una actividad más grupal, pero ya os lo explico más adelante. Entonces, hay que estar preparado, en el sentido de que en el momento en que decidimos hacernos veganos, queramos o no, esas excusas, esos comentarios, esas acusaciones o lo que sea, van a venir a nosotros, queramos o no. El simple hecho de tú sentarte en una mesa con alguien que no es vegano, van a llegarte comentarios. Entonces hay que estar preparados, ser conscientes de eso y prepararnos, ¿no? Asimilar que eso va a pasar. Después, cada persona con la que hablemos es un mundo completamente diferente, entonces tampoco podemos utilizar lo mismo con todas las personas, ¿no? Hay personas que necesitan que les hables más desde la emoción, desde el moral, desde lo ético. Hay otras personas que necesitan que le hables solo de números, mucho detalle, que hables muy específicamente y te va a hacer preguntas muy concretas, ¿no? Entonces, como activistas nos tenemos que adaptar a estas personas, no que ellos se adapten a nosotros o del conocimiento que nosotros podamos tener de X tema, ¿no? Entonces es darles lo que necesitan, ¿no? A esta persona específica. Entonces hay diferentes tipos de personas, ¿no? Hay, como mencionaba, una persona que necesita muchos datos, hechos. Por ejemplo, si hay una pantalla en un cubo, ¿no? Con imágenes sobre granjas, te va a preguntar, pero ¿y cuándo fue grabado esto? ¿Y de dónde son esas imágenes? Ah, pero ¿y eso pasa en todo el mundo? Ah, pero ¿y esto es normal o es solo maltrato animal? ¿No? Que estas personas que son muy analíticas y necesitan muchos datos para realmente confiar en lo que estás diciendo. Y después van a ir a su casa y van a seguir investigando porque se han creído la mitad de lo que has dicho, ¿no? Después hay otras personas que necesitan tener un poco el control de esa conversación. Entonces nosotros como activistas también tenemos que soltar parte del control de esta conversación o por lo menos hacerle creer a la otra persona que realmente está llevando el control de la conversación. Son estas personas que son un poco más tajantes, ¿no? Que no te dejan hablar mucho, que necesitan esa confirmación de que llevan el control, de que tú no les estás convenciendo de nada, ¿no? Otras personas que necesitan reconocimiento, ¿no? Que les digas, qué guay que hayas llegado a esa conclusión, o sí, tienes toda la razón, ¿no? Que les apoyes en esa reflexión que van haciendo y esas conclusiones que van haciendo, que para ti tal vez son súper obvias, pero para esa persona le acabas de iluminar, se acaba ella misma de iluminar, ¿no? Sobre algún tema en específico. Y después hay otras personas que necesitan más seguridad, ¿no? Que de estas personas que siempre quieren agradar a la otra persona, son estas personas que te van a sonreír y te van a decir, ¡buah, gracias por lo que haces! Sí, tienes toda la razón, tienes toda la razón. Entonces con estas personas a veces hay que tener un poco de cuidado,
porque hay que conseguir crear un ambiente suficientemente cómodo para que esa persona se atreva a decirte: oye, pues no estoy de acuerdo con lo que dices, oye, pues yo creo que eso no es verdad. Porque esas personas no se van a atrever a decírtelo, te van a decir: ah, sí, gracias, se llevan el flyer, se lo guardan en el bolso y se van a su casa y no lo van a volver a ver, ¿no? Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de personas, porque al final somos todas un mundo. Bueno, eso, cada persona es diferente, entonces de repente si hay una persona que observamos que es muy sensible y tal, oye, he visto que eres, puedo ver que eres una persona muy sensible, que te afecta mucho lo que estás viendo, entonces expresarle lo que estamos viendo de la otra persona, o veo que te preocupa mucho, no sé, la economía del país sobre este tema, entonces ir un poco por ahí y después darle una solución, ¿no? Un poco encaminarnos hacia lo que la otra persona necesita escuchar o necesita que le prestemos atención. Bueno, eso, y ligarlo con el valor es esto, lo que vemos de la otra persona, con un atributo, que sería la información que vamos a darle, ¿no? Después, tener en cuenta que para nosotros, o muchos de nosotros, el veganismo es gran parte de nuestro mundo, ¿no? Pero las otras personas, su mundo, quién sabe, es su familia, su trabajo, el deporte, un hobby, que normalmente están llenos de cosas, ¿no? Su mundo es un caos, ¿no? En el cual lo más probable es que nunca haya habido un espacio para el veganismo en su mundo. Nuestra intención en esta conversación es intentar integrar nuestro mundo en el suyo, o por lo menos que le dediquen un tiempo a reflexionar sobre este tema. Y yo creo que esto es muy importante y es no debatir con la otra persona, ¿no? Nosotros no vamos a enseñarles nada, no somos alguien superior, porque al final quedamos como muy snob, muy de superiores, cuando en realidad lo que queremos hacer es guiar a la otra persona para que empiece a reflexionar sobre sus valores, sus acciones y que llegue un poco a alinear esas dos cosas, ¿no? Bueno, y que al final somos el coach, ¿no? Somos como un entrenador que vamos a guiarles, ¿no? Porque al final si vamos a debatir, vamos a ser dos personas haciendo un monólogo cada uno, intentando decir nuestra opinión y que la nuestra vale más que la otra y no nos vamos a escuchar uno al otro y al final la persona esta se va a ir incluso más convencida de sus argumentos de lo que estaba antes. No, yo tenía razón, no, sí, estos veganos no tienen ni idea, ¿no? Y al final estamos haciendo la contrapartida, no era el objetivo que queríamos. Bueno, lo mismo, no hacer un monólogo, porque al final nosotros sabemos muchísimo, sabemos mucho más que el 90-99% de la población sobre este tema, por lo menos. La intención no es vomitarle toda la información que sabemos y por el simple hecho de, mira, yo te quiero explicar cómo va la industria láctea y toma, y la otra persona ahí como, pues vale, me queda igual, ¿no? Entonces, escuchar a la otra persona. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo guiamos a la otra persona? Haciéndole preguntas, ¿no? Que esto se llama como el método socrático, que es si la otra persona nos hace una pregunta, nosotros en vez de contestarle directamente con información, toma, esta es la información, lo que vamos a hacer es hacerle más preguntas para que esta persona reflexione y llegue a su propia conclusión, ¿no? Entonces, vamos a hacer más preguntas que respuestas directas para que reflexione y motivar a que investigue más sobre el veganismo y aprenda por sí sola, ¿no? Que investigue sus ideales, valores y cómo puede alinear esto con sus acciones. ¿Estoy yendo muy rápido? Bueno. Y esta frase es guay, ¿no? Como la gente suele convencerse antes de cosas que han descubierto ellos que de cosas que han descubierto otros. Entonces, una cosa que digan ellos se les va a quedar mucho más grabada que algo que tú vayas y le digas, sí, los animales sienten. ¿No? No, los animales quieren ser libres, etcétera, ¿no? Cualquier cosa, argumento, frase, un punto final.
Y para eso tenemos que tener una escucha activa, ¿no? Lo que mencionábamos antes. Escuchar a la otra persona, ver qué nos está diciendo. Entonces, cuantas más preguntas hagas, la otra persona más va a hablar y más información vas a poder obtener de esta persona y más vas a poder aprender qué tipo de persona es, qué necesita. Y ser curioso, ¿no? Al final es no hacer preguntas porque sí, sino porque realmente quieres saber qué necesita la otra persona, porque estamos al final para ayudarles, ¿no? O guiarles. Después, confianza o seguridad en uno mismo, y eso no significa que lo mismo de antes, que no tengamos que creernos superiores ni ir de snob, sino creer, confiar en lo que estás diciendo, sabes que lo que estás diciendo es una información correcta, que lo estás haciendo para crear un mundo mejor, que lo estás haciendo para ayudar realmente a los animales, y confiar en que si la otra persona se burla o se pone agresiva o lo que sea, que no te llegue a afectar, ¿no? Esto, bueno, ahora hablaremos de eso, es un proceso, obviamente, nosotros también tenemos nuestro ego, también tenemos nuestros dolores, etcétera, pero en ese momento tenemos que intentar dejar eso de lado, ¿no? Y confiar en que lo que estamos haciendo es lo correcto, es por pura bondad y seguir con eso, ¿no? Aguantar. Entonces, otra cosa que tenemos que vernos los activistas es, bueno, el ego, la rabia, y muchas veces, bueno, rabia y dolor van de la mano, ¿no? Porque nosotros sí que hemos visto todo ese sufrimiento, todo lo que viven los animales, lo hemos experimentado en primera persona o lo hemos visto en vídeos, lo hemos visto en santuarios, ¿no? O sea, podemos empatizar mucho con los demás animales y lo vivimos a viva piel. Entonces, es normal aceptar que es normal que nosotros podamos sentir esa rabia, ese dolor, o que en una conversación cuando se empieza a calentar o empezamos a debatir, que nuestro ego también salga a flote, porque es normal. Pero en ese momento, como activistas, lo mismo, ¿no? Tenemos que intentar respirar esas emociones, o si un día realmente has tenido el peor día de tu vida y justo tienes una acción, pues quién sabe, ese día te toca hacer un rol que no sea tal vez tan cara al público, sino sostener un cartel y quedarte tú con tu rabia y procesarlo, más que quién sabe esforzarte un poco más, salir a hablar con la gente y acabas discutiendo con todos, ¿no? Entonces también saber evaluar eso, y cada uno es responsable de practicar eso de respirar las emociones, ir a terapia, cada uno buscará su manera, ¿no? Y también ver el ego en la otra persona, ver su dolor, ver su tristeza, porque al final cada uno llevamos nuestra mochila personal, ¿no? Entonces, no reaccionar mal a lo que está diciendo la otra persona, porque tal vez te está diciendo, no, es que yo creo que los animales no sienten. O sea, me han llegado a decir cualquier burrada, ¿no? De decir, te pegaría en la cara ahora mismo, pero no puedes, ¿no? Entonces hay como aceptar desde un principio, incluso antes de empezar una conversación, saber que te van a decir cualquier burrada y que eso choca al ego, pero dejarlo pasar, ¿no? Como si estuvieses viendo la televisión. Mantener un tono de voz calmo, tal vez la otra persona se empieza a ensaltar, ¿no? Te empieza a hablar más alto, te empieza a hablar más rápido y te está intentando provocar, tú sigues con tu tono de voz suave. Y al final la otra persona es como, se choca, ¿no? Con una pared y tiene que bajar los cambios. Hacerle ver que está teniendo un tono burlesco o agresivo. Aquí quiero contar una historia rápida que me pasó una vez, que estábamos con la acción esta de las bandejas de carne y tal, bueno, una acción con Barcelona Animal Safe, y se acercó una chica, joven, de mi edad más o menos, argentina, y me vino y me dijo, me encantan las vacas. Y yo, ay, a mí también. Me dijo, no, pero me encantan, pero también el asado. ¿No? Como que venía ahí como con tono provocativo y cada vez y yo le seguía hablando, ¿no? Aquí estamos, y seguía con un tono muy provocativo y muy burlesco y se reía, pero como que lo intentaba disimular y al final fue como, bueno, hacerle ver, hacerle de espejo, ¿no?
veo que estás teniendo un tono bastante agresivo, burlesco, que has venido, incluso te has acercado tú a quererte burlar de unos activistas, que al final lo que estamos haciendo es venir a las calles en nuestro tiempo libre a defender a los animales y hablar por ellos y querer informar al público, no hacerle ver la imagen periférica, ¿no? Desde arriba. Y ahí es como que la chica hizo como, ah, no, yo no quería ofenderte, no sé qué, y como que hizo un clic y la conversación empezó a ir súper bien, que acabó dándome las gracias, me acabó abrazando, como que incluso el simple hecho de hacerle de espejo de, oye, observa cuál estás teniendo tu tono de voz y qué estás diciendo, obviamente no de un tono, o sea, como si yo fuera la profe, ¿no? Oye, observa cómo me estás hablando, ¿eh? Esto no es un tono muy bonito, no, obviamente no, siempre desde la humildad y decirle, mira, solo quiero hacerte ver que lo que estás haciendo, ¿no? Y cambió totalmente su manera de hablar y la conversación fue muy bien. Después, autoanalizarse, porque a veces ponemos la culpa en el otro, he tenido una conversación fatal, súper agresivo, súper malo, se burlaba de mí, lo que sea, pero no nos damos cuenta que tal vez nosotros también hemos subido el tono de voz, también hemos puesto caras, expresiones faciales que han invitado a la otra persona a enfadarse con nosotros, tal vez las frases que estamos usando son más de acusar al otro más que de intentar guiarle, ¿no? Recuerdo un chico de Madrid que sus preguntas eran como, ¿tú sabes que estás matando a un animal? Cosas así, ¿sabes? Es como casi que le señalaba con el dedo y es como, esa conversación no puede ir bien, ¿no? Hay personas que sí que lo aguantarán, eso de que le señales con el dedo y seguirá la conversación bien, la mayoría no, ¿no? Entonces, autoanalizarse y ver también qué he hecho yo que ha podido provocar que la otra persona sea agresiva, bla, bla, bla. Bueno, y otra frase más, cuando te dan la opción de tener la razón o ser amable, elige ser amable. Porque a veces nos quedamos, eso, el juego del ego, ¿no? No, yo tengo la razón, no, yo tal. Es como, primero, sé amable con la otra persona y después ya empezaremos a charlar de, bueno, tal vez tienes un poco de razón aquí o no, y se empieza más a tener una conversación amable, ¿no? Entonces, sé duro con el problema y sé amable con la gente. Sé que es duro porque sabemos que la otra persona está contribuyendo en una masacre mundial, pero muchos de nosotros ya hemos estado ahí también, ¿no? Y nos hubiese gustado, sé el vegano que te hubiese gustado conocer cuando no eras vegano, ¿no? Después, este ejemplo me gustó, lo leí por internet, porque es importante que confíen en nosotros y que estén cómodos. Te explicaban que es como si tuviésemos una hucha al empezar la conversación y esta hucha está a 0, ¿no? Tiene 0 euros. Entonces, a medida que va avanzando la conversación, si la conversación va bien, esta huchita se va sumando 1 euro, 1 euro, 1 euro, 1 euro. Entonces, en el momento en que hay un poco de rifirrafe, porque al final las conversaciones son así, o sea, puedes empezar odiándote como con esta chica, ¿no? Primero súper agresivo, después abrazándonos, después, o sea, me ha pasado de primero enfadarme con alguien, después llorar, después, ¿no? Como, nunca sabes lo que puede pasar en una conversación. Entonces, en el momento que hay como un poco de rifirrafe, te puedes permitir, si tu hucha está medio llena o tiene algo de dinero, puedes permitirte gastar algo de eso en acomodar esa conversación y volverla a redirigir. En cambio, si tu hucha desde toda la conversación está a 0, porque ha sido todo rifirrafe y toda ahí tensión, a la mínima que haya algo un poco más malo, esa conversación se va a ir a pique, ¿no? Y va a acabar mal. Entonces, poner esa intención en que la otra persona se sienta cómoda, que se sienta entendida, escuchada, etc. Vale, y esto es como una estructura de pasos a seguir durante la conversación. Obviamente no hace falta hacerlo tal cual, pero para practicar puede estar muy bien. Incluso después de toda esta formación, cuando vayáis a hacer un evento, hablar con alguien, no tenéis que seguir exactamente todo desde el principio, podéis empezar cogiendo algunas cosas, vale, voy a aplicar esto, ¿no? Y empezar con eso. Entonces, el primer paso sería la apertura, presentación, ¿no? Hola, mi nombre es tal, habías visto estas imágenes, somos un colectivo de activistas, bla, bla, bla. Ahora voy a ir más profundo en cada uno, ¿eh? El segundo paso, investigar un poco más sobre esta persona, qué necesita, qué característica de persona es. Y después resumir el problema y ofrecer soluciones, como
de todo lo que he escuchado, veo que lo que más te interesa, lo que más te importa es esto, ¿qué te parece si tal? Y le presentas una solución, ¿no? Al final nosotros estamos ahí para eso. Ellos nos cuentan su problema, nosotros le damos soluciones, ¿no? Y después proponer un acuerdo, no tener miedo a que la otra persona verbalice que va a hacer algo, ¿no? Y después pasos a futuro, ¿no? Darle herramientas para que en un futuro pueda seguir investigando. Entonces, el primer paso, apertura, presentación, el objetivo es eso, crear confianza, crear credibilidad, es la primera imagen que tienen de nosotros, entonces es muy importante cómo nos ven, ¿no? Y qué transmitimos, porque queramos o no, los veganos ya tenemos, o los activistas sobre todo, ya tenemos una imagen creada en la sociedad y no suele ser muy bonita. Entonces nuestro objetivo es intentar dar otra imagen, la real, la que somos nosotros, ¿no? Entonces, lo que intentamos transmitir a los demás, o que los demás, no sé, si queremos que los demás actúen con bondad, etcétera, también lo tenemos que transmitir nosotros, ¿no? Entonces, ser honestos, decir la verdad, ser auténticos, vulnerables, crear un ambiente en el que la otra persona pueda ser vulnerable, pero tú también, ¿no? Al final tú eres una persona también. Hablar desde la humildad, no del ego. No entrar en debate, aceptar todo lo que pase, si se burlan, si se enfadan, etc. Y entender de dónde viene la otra persona. Y esto me parece muy interesante, que estas son cosas muy fáciles de aplicar, yo creo. Y hay un estudio, que me lo tengo apuntado ahí el nombre, pero me da para mirarlo, pero que dice que las personas se fijan mucho más en el visual, después en auditivo y después en verbal. O sea, primero te ven, después te escuchan, pero el tono de voz, etc. Y después las palabras en sí que estás diciendo. Entonces, son como 3 barreras que vamos a pasar. Tal vez tú estás diciendo algo súper importante, pero lo estás diciendo así, no, es que es súper importante que los animales, no sé qué. Nadie te va a creer, ¿no? Entonces, el visual, contacto visual, no demasiado, obviamente, no ser creepy, ¿no? Como de una sonrisa, sobre todo al principio. Obviamente durante la conversación habrá momentos más serios en el que te vas a poner serio porque estás diciendo algo serio y pues lo sientes así, o sea, no tampoco forzado. Pero la primera imagen yo creo que es muy importante, ¿no? Al final, eso, somos personas amables, felices, no por ser activistas tenemos que estar súper serios y enfadados siempre, ¿no? Entonces, sobre todo al principio. Expresiones faciales, ¿no? que estén acorde a lo que estás diciendo, ¿no? que le dé energía, ¿no? Como tus expresiones, que vayan acorde con lo que estás diciendo. Después el lenguaje corporal, lo que decía, ¿no? Tal vez no ir más encogido o así, sino abierto, tu posición del cuerpo, no estar cerrado, ¿no? O con poses raras, como que al final cuando ya llevas una hora hablando con la persona empiezas a hacer cosas raras, pues intentar mantenerse más normal, ¿no? Dirección del cuerpo, en vez que quedarte frente a frente con la persona, pues tal vez si tienes una acción delante, unas pantallas de la acción, pues mejor tal vez un poco de lado con la persona y le vas redirigiendo a lo que está viendo o vas señalando, también para que la persona no sienta que le estás acosando y esperando a que conteste. La otra persona piensa que tú ya sabes lo que vas a preguntar, más o menos sabes lo que te va a responder, como que nada va a ser demasiado nuevo, pero para esa persona sí que es nuevo todo lo que le estás diciendo. Entonces hay que darle ese tiempo para que reflexione, y el hecho de estar como delante suyo es como darle presión y, mierda, ¿y ahora qué le digo? Es que no tengo ni idea, y como que no se va a dar el tiempo de reflexionar realmente. El espacio vital. Hay gente que se acerca demasiado, a mí me agobia muchísimo, por ejemplo, ¿no? Que no me respeten mi espacio vital, y eso lo he visto bastante, ¿no? En conversaciones que de repente están muy cerca, entonces aprender cómo a respetar ese espacio, ¿no? Inclinar la cabeza, ¿sabes? Como los perros cuando te escuchan que hacen como, obviamente no de manera creepy, pero a mí me surge natural, ¿no? El, sí, wow, y asentar con la cabeza, sí, que no tiene por qué decir estoy de acuerdo 100% con lo que estás diciendo, significa te estoy escuchando y te estoy entendiendo, ¿no? Que a veces nos da miedo decir como sí o sonreírle tal, aunque te estén diciendo, no sé, yo participé en la matanza de mi pueblo, sí, ¿sabes? Como, no sé. Después, el auditivo,
pues no monótono, que sea un tono de voz variado, eso da intriga, hace que la otra persona preste más atención, ¿no? Esté más atenta. Un volumen firme que te pueda escuchar, obviamente es no demasiado alto ni demasiado bajo, una velocidad adecuada. A veces queremos hablar súper rápido para que la otra persona no nos interrumpa y poder nosotros acabar nuestro argumento y al final, si la otra persona quiere decirnos algo o interrumpirnos y no lo hace, va a estar pensando todo el rato lo que te quería decir para que no se le olvide. O sea, yo he estado en conversaciones escuchando a la otra persona y pensando, vale, ahora le voy a decir esto, no sé qué. Y en realidad no lo estás escuchando, ¿no? Pues del otro lado pasa lo mismo. Eso, con calma y sin miedo a que te interrumpan. Entonces al final es mejor que te interrumpan, que digan lo que quieran decir y ya está. Obviamente yo tengo la opinión de que estas personas que todo el rato te interrumpen, pues interrumpe tú también, no sé, ¿sabes? Que un poco al igual, pero en general, si tiene que interrumpir una cosa puntual o lo que sea, es un diálogo también, ¿no? Y por último, lo verbal, ¿no? Lo que estamos diciendo, las palabras que usamos. No es lo mismo hablar con alguien de 17 años que con alguien de 70, ¿no? Vamos a mimetizarnos, en realidad, tanto con gestos y tal, como con las palabras que estamos usando. A veces va a ser más de calle o más formal, depende de con quién estemos hablando, en qué tema enfocarse, lo que decíamos, ¿no? De si más de moral o cosas más técnicas, saber si usar tecnicismos o no sobre este tema de veganismo, ¿no? O palabras no inflamatorias. Es verdad que no tenemos que usar eufemismos, ¿no? De la carne es asesinato, y lo sabemos, pero tal vez en una conversación no es lo ideal usarlo. O sea, si ves que la otra persona está muy metida en el tema y te ves que está bien usar este tipo de palabras, ok. Pero en general lo que crean estas palabras, como asesinato, violación, holocausto, es como crear rechazo y distancia, ¿no? La persona hacer como, uff, te estás pasando, ¿no? Incluso se ofenden a veces cuando usas esos tipos de palabras. Entonces, saber cuándo usarlas y cuándo no. Entonces, frases para iniciar una conversación, ya sea con un evento con pantallas y vídeos o un evento de los que hacemos normalmente. Hola, ¿qué tal? ¿Te gustaría que te explicara un poco más lo que estamos haciendo? Sí, vale. Pues somos un colectivo de activistas que nos dedicamos a hacer activismo semanalmente aquí en Barcelona por los animales, sobre el veganismo. Como pequeña introducción, ¿no? Para que se ubiquen un poquito. Entonces ahí ya pasamos a la segunda fase, que sería investigar, ¿no? Y el objetivo es identificar sus valores y qué creencias especistas o no veganas tienen arraigadas e intentar guiarles para que reflexionen sobre ello. Entonces esta es la fase de hacer muchas preguntas. Entonces hay dos tipos de preguntas, las que son cerradas, que te van a contestar sí, no, y te dan muy poca información, no da pie a seguir la conversación, que a veces hay gente que si solo le haces ese tipo de preguntas, real que te va a contestar solo sí, no. Entonces es muy difícil hablar con una persona así y realmente sacarle información. Entonces está guay usar este tipo de preguntas a veces cuando quieres realmente saber si está o no en contra del maltrato animal, si está no en contra de X cosa, pero en general lo mejor es usar preguntas abiertas, ¿no? Que den pie a que la otra persona se explaye y después volverle a hacer una pregunta de estas y que sacarle más y más información, ¿no? ¿Qué crees que nos hace la sociedad relacionarnos así con los animales? ¿Por qué crees que en la sociedad estamos tan ¿cómo se dice? Enganchados a comer carne, etcétera, ¿no? Y ahí da un poco más a que la persona reflexione y pueda darte su opinión. Entonces, frases para investigar. ¿Qué opinas de nuestra relación con los demás animales? ¿Habías visto estas imágenes antes, en el caso de que tengas cubos, una pantalla con imágenes? O si es una acción sin pantallas, ¿has visto antes imágenes de granjas o mataderos? ¿Qué crees que ocurre ahí dentro? ¿Cómo crees que se sienten los animales? ¿Qué pasaría si esto fueran perros o gatos? ¿No? Preguntas, todo esto que hagan que la persona reflexione
y pueda ir más allá. Y esto, yo creo que lo importante también es como no usar preguntas de ¿por qué? ¿Por qué comes carne? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué? ¿No? Es como, yo creo que la otra persona se siente que tiene que justificarse y se crea ahí como, oye, me estás diciendo que soy mala persona por comer carne. Es como, no es lo que he dicho, pero tal vez a veces si juntamos ese por qué con un poco el tono que hayas elegido sin querer, puede crear conflicto. Entonces, siempre intentar como, ¿por qué crees que, bueno, no, ¿qué crees que es lo que nos hace hacer esto o esto a la sociedad? También yo suelo generalizar bastante. Por el principio, hablar de la sociedad, incluirnos también, porque muchas veces nos separamos de la conversación de, no, es que ellos matan a los animales y los... No, matamos a los animales, a millones, a trillones, porque somos una sociedad, ¿no? Nosotros hemos decidido no contribuir en ello, pero al final seguimos siendo parte, ¿no?, de esto. Y es menos, no acusamos tanto a la otra persona. Entonces, eso, cosas que tener en cuenta. Obviamente puedes a veces hacer una pregunta de por qué, y si lo haces con un tono más calmo y más suave y la conversación iba bien, la persona no se va a sentir culpable. Entonces, saber entender por dónde ir. Y bueno, avanzo estas que ya las tenéis en la hoja y después haremos un ejercicio con eso y las podéis ir leyendo mejor. Pero quién sabe, cuando vayáis a hacer activismo podéis decir, hoy voy a aplicar esto y esto. Y algunas a veces sirven de comodín en el caso de que la conversación está yendo un poco hacia abajo y dices, mierda, ¿y ahora qué le digo? La persona está callada y no dice nada, porque hay gente que no le gusta hablar, a menos que tú le vayas haciendo preguntas. Otras no callan, pero hay otras que sí. Entonces, es como, vale, pregunta comodín, y la pones y ahí la conversación empieza como a salir a flote otra vez, ¿no? Entonces, memorizarse algunas puede estar bien para salvar un poco la conversación. Después, el tercer paso, como decíamos, resumir el problema. Entonces, ¿consideras que no sé qué decir, a ver, tu problema con el veganismo es que, quién sabe, te preocupan mucho los nutrientes y tienes miedo de tener una deficiencia de salud? Sí, es eso. Entonces, ¿te has planteado como resumirle su problema, tal vez con otras palabras? Es como, lo que querías decir es esto y esto y esto, o de lo que he sacado de toda la conversación es que esto es lo que más te importa o te preocupa. Sí, es correcto. Bueno, te habías planteado, y ahí presentarle una solución, ¿no? Ya sea, en este caso, ¿te has planteado tal vez seguir algún nutricionista online, pagar alguna sesión de nutrición? No sé, cualquier solución que vaya acorde con lo que están diciendo, ¿no? Bueno, estos son tipos de preguntas. Para resumir, ¿no? ¿Crees que debemos hacer esto a los animales? Entonces, si creen que es necesario, pues debemos investigar un poco más, ¿no? Sí, creo que es necesario, vale, pero ¿qué es lo necesario de eso? Y seguir investigando por ahí. Después si dicen, no debemos hacerlo, entonces si no debemos hacerlo, ¿por qué seguir haciéndolo, ¿no? Como sociedad? ¿Por qué seguir contribuyendo a esto? Y el cuarto paso, proponer un acuerdo. O sea, no tener miedo a decirle, ¿has considerado alguna vez dar el paso al veganismo? ¿Qué es lo que consideras que es más difícil en este proceso? ¿O qué es lo que te mantiene fuera de dar el paso, ¿no? O directamente decirle, ¿crees que te harás vegano? O si te hicieras vegano mañana, ¿qué crees que sería lo más difícil en este proceso? ¿O crees que después de esta conversación y todo lo que hemos hablado, vas a ver alguno de los documentales que te he propuesto? Para que la otra persona diga sí, ¿no? Y creéis como un acuerdo, aunque sea verbal, y esta persona no te va a volver a ver en la vida. O sea, en realidad te puede estar mintiendo, pero el simple hecho de que la otra persona lo diga es como que se está comprometiendo consigo mismo también, ¿no? Que a veces nos da como miedito, ¿no? Decirle, ¿y si le digo o no le digo? ¿No? Es como... Entonces, simplemente decirle que es lo peor que te puede decir, no voy a ver ningún documental, no voy a hacerme vegano, bueno, chao, gracias, ¿no? Por lo menos se llevan
que este es el siguiente paso, ¿no? Darles herramientas para el futuro, por lo menos se van a llevar, bueno, por lo menos llévate el flyer y sigue investigando, ¿no? Quién sabe, a veces te dicen que no por puro ego, pero después sí que lo van a mirar, o al revés. Entonces, darle un folleto con información para que nos puedan contactar en cualquier caso, documentales, páginas web, libros, grupos de Facebook. También está el Challenge 22, que es que se pueden apuntar para que los guíen para... En realidad eso, o el Veganuary es más como una dieta plant-based. Yo creo que también es importante durante toda la conversación ir haciéndoles reflexionar de que obviamente que el veganismo no es una dieta, no tiene nada que ver con el medio ambiente, ¿no? Que es pura y únicamente por los animales, y irlo dejando caer durante la conversación también, ¿no? Y que la persona reflexione sobre eso. Porque también hay mucha desinformación sobre lo que es el veganismo. Para mí una de las cosas más importantes de tener una conversación con alguien es que se lleve una buena definición de qué es el veganismo, ¿no? Y que saque todas esas mentiras que hay alrededor de esto. Y después, ahora sí, hay mucha diferencia entre hablar con alguien en la calle que con un familiar o un amigo, ¿no? Al final, con la persona de la calle, lo máximo malo que puede pasar es que se enfade, se vaya, no quiere hablar contigo. ¿Y a ti en qué te afecta eso en tu vida a día? En tu día a día, nada, ¿no? No te va a afectar. O sea, como mucho en ese momento te da rabia, como ha ido mal, o te sientes mal durante ese día, ¿no? Lo que sea. Pero en general no tienes una relación con esa persona que tienes que conservar y cuidar. En cambio, con la familia y amigos sí, ¿no? En general. Entonces es más difícil, yo creo. Lo más difícil para mí es familia, después amigos y después un desconocido. Para hablar con familia y amigos, el peor momento, pues mientras están comiendo a un animal, ¿no? O sea, imaginaros que están comiendo hamburguesas, sí, sí, tienes toda la razón, voy a hacerme vegano, sí, sí, sí. Es como, no tiene lógica, o sea, eso no va a pasar, ¿no? También porque otra vez juega el ego. Nosotros tenemos una posición de siempre serás el amigo, la pareja, el hijo, la madre, lo que sea, ¿no? Entonces, a veces hay esos juegos de ego, de autoridad, que son muchas barreras que pasar para poder llegar a realmente a ayudarles, a guiarles hacia el veganismo, ¿no? Bueno, un momento malo sería cuando ya está en el evento, es decir, cuando ya está sentado en la cena o cuando, por ejemplo, en Navidad. El peor momento para mí sería el mismo momento de la cena, decirles, o minutos antes de ir a cenar, oye, que no me siento cómodo sentándome en una mesa donde hay animales, ¿por qué no te haces vegano? O sea, como, eso no puede salir bien, quieras o no, ¿no? Y después, mejor momento, pues cuando la otra persona quiere hablar contigo, sabe que va a hablar de este tema. Para mí lo ideal es concretar una cita, un momento de, mira, este tema es muy importante para mí, quiero hablarlo contigo, ¿cuándo te va bien? Podemos quedar para un café, te invito a un restaurante plant-based y lo charlamos y te puedo explicar, porque al final es una parte grande de mi mundo y quiero que tú seas consciente de esto y que reflexionemos juntos sobre esto, ¿no? Y también yo creo que es muy importante hacerles ver cómo te afecta a ti, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, hace un tiempo tomé el Liberation Pledge, que sería es un movimiento internacional que tiene como 3 fases, que la primera sería ser públicamente vegano, digamos, ¿no? Negarse a participar en cualquier tipo de uso y explotación animal. La segunda es negarse a sentarse en cualquier mesa donde haya animales. Y 3, intentar difundirlo cuanto más posible, ¿no? Entonces, en el momento en que le tuve que decir a mi familia, ya sea para Navidad o a mi padre, para cualquier tipo de comida, es como, sobre todo, enfocarte en cómo te hace sentir a ti, ¿no? Yo como hija, como tu hija, te estoy expresando que me duele muchísimo porque le dedico horas y horas a esto, le dedico mi vida al activismo animalista, lo he visto en primera persona, he visto cómo sufren, y esto me afecta muchísimo. Yo creo más enfocarlo en ti, en este caso, que no en lo estoy haciendo para convencerte de que te hagas vegano, ¿no? En el caso de que quieras hablarle para que realmente se haga vegano, ya como que la conversación iría un poco diferente, ¿no? Como si fuese más el de la calle, pero con más cuidado,
siguiendo estos pasos, ¿no? De quedar con la persona, mejor de uno a uno que no en un grupo. O sea, ya lo habéis notado, supongo, en alguna cena con amigos o familiares a la que empieza un debate de este tipo, nadie te va a dar la razón tampoco, ¿no? Porque otra vez, juego de egos, me están escuchando los demás, no voy a confesar delante de todos que tal vez tiene razón, ¿no? Y, bueno, y eso, y quedar con la persona para hablarlo y reflexionar sobre el tema. Entonces, seguimos. Al final, somos expertos en el tema, ¿no? Como decíamos antes, sabemos más que el 90-99% de la población sobre el veganismo, tanto por nuestra experiencia personal como por todo lo que hemos investigado al respecto, ¿no? Ya sea con documentales, libros o lo que sea. Entonces, tener esa confianza de que nosotros somos los expertos en el tema, ¿no? Después, que no hay excusas buenas. O por lo menos yo nunca he escuchado un argumento en contra del veganismo que realmente tenga peso y que digas, vale, tienes toda la razón, no, el veganismo no es para ti, no, es imposible que des el paso al veganismo. Bueno, no sé si vosotros habéis escuchado alguna que digas totalmente, pero con la mayoría de activistas que he hablado o de mi experiencia personal no es el caso. Y también tener en cuenta que está bien no saber la respuesta, ¿no? Ser humildes y aceptar que no podemos saberlo todo. En una acción, por lo menos, si nos preguntan algo, un dato en concreto y tal, decir, mira, un momento, tú, Pepito, ven, puedes contestarle esta pregunta que yo sé que seguro que tú la sabes contestar mejor que yo. Y ya está, ¿no? O sea, decirle, o en la conversación con quien sea, decirle, mira, si te soy sincera, en este momento no tengo el dato que me estás preguntando, o no lo sé, pero lo voy a investigar, o, bueno, te animo a investigarlo por tu cuenta en internet, ¿no? No hace falta inventarse datos o decir, disimular, no, y cambiar de tema, no, ser humildes, ¿no? Después, no sé si conocéis, bueno, Earthling Ed es un activista bastante conocido, un activista inglés, que creó un ebook hace muchos años, que se llama 30 excusas, 30 respuestas, algo así, que lo podéis encontrar en su página web y tiene todas las 30 excusas y la contestación de cada una con información al respecto y tal. Y es una herramienta bastante útil para si os la queréis descargar, es gratuita y la podéis leer y así podéis estudiar un poco más qué contestar a cada una de estas excusas. Después, bueno, después de toda esta charla, darle peso al proceso más que al contenido en sí, ¿no? Para vuestras próximas conversaciones, ¿no? Lo que estábamos diciendo, escuchar, no interrumpir, mostrar que lo estás entendiendo, empatizar, ¿no? Comentarle, yo también creía eso, yo también lo he sentido, tengo un amigo que su proceso también fue así como el tuyo, sí, total, con la mayoría de gente con la que hablo piensa igual, piensa lo mismo. O la sociedad en general, acompañarle, ¿no? Que se sienta que lo estamos entendiendo y en la mayoría de casos hemos vivido varias cosas de las que nos van a contar. Entonces, expresarlo también, para que no se sienta que no, yo ya nací vegano, yo soy el mejor, no, yo también he pasado por eso y te entiendo perfectamente. Hacer preguntas, reitera, ¿no? Confirma lo que estás escuchando. Entonces, ¿quieres decir que esto y esto y esto? Sí, vale, genial, entonces tal. Después presentar soluciones y acabar con un acuerdo. Esto es como un resumen un poco de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, y conclusión, un tip que os podéis llevar es eso, ir implementando las frases estas, elegir las que más os gustan, las que sean más fáciles de memorizar, de utilizar, que sean más acorde con vuestra manera de hablar también. Y después, algo guay puede ser grabarse, pero obviamente no todo el mundo tiene pues, una cámara o alguien que esté con un trípode grabándote la conversación o micros inalámbricos, pero una cosa guay puede ser lo que hemos hecho con el móvil antes, tener el móvil grabando y tampoco yo creo que no tienes ni por qué pedirle permiso a la otra persona si va a ser para ti. Entonces, si tienes el móvil en la mano o en el bolsillo, poner la grabadora
tener la conversación con la persona y después tú en tu casa, no, tampoco, ¿cómo te llamas? No, simplemente como escondido en el bolsillo y va grabando la conversación y tú cuando llegas a tu casa te la reescuchas. A veces sé que es incómodo escucharse a uno grabado, pero puede ser muy útil para decir, ah, mira, aquí podría haber dicho tal, porque una vez en tu casa más tranquila es más fácil ser más objetivo, ¿no? En el momento te puedes bloquear o dices una palabra que dices, eso hubiese estado mejor decirlo de otra manera, o eso ha sonado con un tono un poco que suena que le estoy culpabilizando, ¿no? Y ir reflexionando y ser tu propio crítico, ¿no? Que eso está guay. O incluso, si te atreves, darle a otra persona y escucharlo con un amigo, un activista, y decir, va, me ayudas a analizar esta conversación, a ver qué podemos mejorar. Y yo también recuerdo mucho el primer año de activismo, estaba como súper motivada y me pasaba horas viendo vídeos de Erlinger, ¿no? Apuntando en una libreta, ay, esto, ¿no? Y como, también es como hacer los deberes, ¿no? En casa, y bueno, eso también depende obviamente de la motivación de cada uno y el tiempo y todo, pero eso puede estar guay para implementarlo. Después, no pasa nada si no convertimos a la otra persona en vegana o que te diga, sí, voy a hacerme vegana, después de 15, 20 minutos de conversación. Simplemente estamos plantando semillas, ¿no? Hay gente que le acabas de plantar las semillas, la primera vez que acaba de escuchar la palabra veganismo, es la primera vez que se ha puesto a reflexionar sobre nuestra relación con los animales. Hay otra gente que ya había pensado sobre eso y simplemente estás como regando esa semilla, ¿no? Y entre todos, después otro día ver un documental, otro día otro amigo le comentará más cosas y así, ¿no? Es una cadena y esa planta pues va creciendo poco a poco. Al igual que fue nuestro proceso así, supongo también. Después entender eso, que cada uno tiene su proceso, obviamente hasta cierto punto, también se meten mucho todas esas excusas, pero nosotros también tuvimos nuestro proceso y fuimos aprendiendo poco a poco y como decía Victoria, seguimos aprendiendo al día de hoy. Yo después de 9 años de veganismo sigo aprendiendo cosas de, joder, hay también animales en, no sé, en la suela de los zapatos, ¿en serio? ¿No? Cosas de este tipo. Entonces, nunca se acaba de aprender y está muy guay aquí que haya gente que acaba de empezar con el activismo y otra que lleva muchos años, porque entre todos nos vamos nutriendo y seguimos en ese proceso, ¿no? Y entender que las otras personas también tienen su proceso propio. Y después, que muchas veces los activistas nos sentimos con la obligación de tener que defender a los animales en todo momento, ¿no? Y, por ejemplo, estando en una cena con la familia, una reunión con amigos, en el trabajo, ¿no? De que nos hacen comentarios y no, es que claro, si no le respondo a ese comentario o a ese argumento, se va a pensar que no lo sé contestar o que mi punto de vista no es válido o que, no sé, que el veganismo no tiene peso. No es tu responsabilidad, ¿no? Hasta cierto punto, sí, si te ves capacitado en ese momento de responderle y hay tiempo y ves que es el momento, obviamente sí, pero que no sientas que es una mochila que te pesa y que tienes que hacerlo sí o sí, porque muchas veces guía al burnout, ¿no? A quemarse, y lo mismo con el activismo, ¿no? El forzarse a hacer activismo todo el rato y no escucharse a uno mismo también puede llevar al burnout, y al final ha habido muchos activistas durante estos años que coordinamos el grupo que caen, o sea, están a full, ¿no? Los primeros meses y no los vuelves a ver nunca más, ¿no? Los sigues por redes, siguen haciendo su vida, pero nunca vuelven a hacer activismo y es porque no supieron manejar eso bien, ¿no? Entonces también saberse escuchar, decirle, mira, ahora mismo no tengo la energía, no tengo el tiempo para explicártelo bien, si quieres otro día yo te dedico todo el tiempo del mundo, quedamos para un café y te lo explico mejor, ¿no? O con la familia mismo, si ves que estás en una reunión, o sentirse cómodo diciendo, mira, en este momento me siento un poco atacada o no tengo energía, hablemoslo en otro momento, que eso también está bien, ¿no? Y ya está. Gracias.